doctora, muy buenas tardes, colegas. A continuación voy a explicar el exequatur según el reconocimiento de sentencia extranjera y bueno, el caso de cambio de nombre del menor, ¿no? Sentencia de Ohio, Estados Unidos 2000, Estados Unidos, ¿no? Bueno, como introducción podemos dar a conocer que en base a esta narrativa, a esta exposición, vamos a dar a conocer el reconocimiento de la sentencia extranjera mediante el procedimiento de exequatur a partir de este caso resuelto por la Corte Suprema de Perú, relacionado con el cambio de nombre de un menor, ¿no? Dictado por un tribunal del estado de Ohio, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, tenemos en consideración que el exequatur es una institución fundamental del derecho internacional privado, ¿no? Ya que permite que una sentencia emitida pueda ratificarse o en este caso homologarse en otro país, ¿no? En este caso, como el caso de Ohio, que es en Perú, ¿no? Eh, Básicamente siempre tiene que cumplir requisitos legales y determinados, ¿no? Este exequatur es un mecanismo que evita la duplicidad de procesos y respeta un principio de cosa juzgada internacional, sin vulnerar el orden público y de forma, ¿no? Básicamente, ¿qué es el exequatur? El exequatur es un procedimiento judicial el cual en los tribunales peruanos verifican una sentencia extranjera, ¿no? Ya en este caso en Ohio, que se ratifica en el Perú, ¿no? Y eso puede producir efectos jurídicos en el territorio nacional, ¿no? Que es Perú. Es importante precisar y tener en consideración que no se reexamina el fondo del asunto decidido en el extranjero, más sí solo se verifica el cumplimiento de los requisitos formales y establecidos por el 2104 del Código Civil, ¿no? Se protege el orden público peruano, ¿no? De forma. Este procedimiento se tramita conforme al artículo 837 del Código Civil, Procesal Civil. Bueno, el proceso de exequatur, según el esquema analizado, consta de 4 etapas. Primero, la presentación de la demanda, la contradicción, la audiencia de evaluación y la sentencia, ¿no? Básicamente la presentación, el interesado presenta una solicitud en la sala civil de corte superior correspondiente, adjunta las copias certificadas, los documentos correspondientes de la constancia y esto se pasa a evaluación. Bueno, puede haber una contradicción que se concede un plazo a la otra parte para que pueda oponerse, ¿no? En este caso garantizando el derecho a la defensa, ¿no? Según corresponde, en este caso del caso Ohio, en el caso del padre, pues, ¿no? El padre podría personarse. La audiencia y evaluación. El juez analiza si se cumplen los requisitos del artículo 2104 del Código Civil, tales como la competencia del tribunal extranjero, la citación válida de las partes, que no exista un proceso pendiente en el Perú, que no sea contraria al orden público y la reciprocidad, ¿no? Que ambas partes deben participar en este hecho. Bueno, y la sentencia, el juez va a decidir si reconoce o no la sentencia extranjera, ¿no? Si la declara fundada o infundada, ¿no? Y si podría ejecutarse acá en el Perú. Bueno, como resumen del caso, vamos a acelerar un poco. Bueno, la madre peruana solicitó un reconocimiento en el Perú de la sentencia dictada el 20 de mayo de 2019 de la Corte de Sucesiones y Relaciones Familiares en el condado de Hamilton, en Ohio, Estados Unidos. Dicha sentencia autoriza el cambio de nombre de su hijo menor nacido en el año 2015 en Ohio, quien contaba con doble registro estadounidense y peruano, vía RENIEC, en 2016. El nombre original era Christoph Alatorre Mayor y ahora en Ohio pasó a Mayor Guerra. La madre argumenta que el padre Rafael Latorre estuvo ausente desde el nacimiento y no fue localizado, por lo que no pudo exigirse los alimentos. La sentencia estadounidense fundamentó que el mejor es el interés del menor, ¿no? Y que a cambio favorecía su integración familiar. Por eso mismo hicieron el cambio de nombre. Sin embargo, la segunda sala de familia de Lima declaró improcedente el exequatur en diciembre del 2019, señalando que no se trataba de un simple cambio de nombre, sino una alteración a la filiación, lo cual sería contrario al orden público peruano, ¿no? Por eso es que declaran infundado, ¿no?
Bueno, ante ello, la Corte Suprema de mayo de 2022 declaró una sentencia en primera instancia. Bueno, ¿qué es la controversia jurídica de esta situación? La cuestión central fue determinar si la sentencia estadounidense implicaba una alteración o filiación contra el orden público peruano, conforme al inciso 7 del artículo 2104 del Código Civil. Bueno, también analizó si se respetaron el tema de las garantías no procesales por el padre, ¿no? En este caso por el proceso C4 en Perú, conforme al inciso 3, y obviamente tenía que notificarse previa demanda, pues, ¿no? La diferencia clave estaba en extinguir entre el cambio de nombre, según los artículos 29 y 31 del Código Civil, que no alteraba la afiliación, o sea, no se iba a realizar una nueva afiliación, sin embargo, se iba a mantener la afiliación porque en la partida de inscripción mantenían el nombre del padre, ¿no? Entonces no iba a ser una nueva afiliación, no se iba a modificar y no iba a hacer, porque en caso fuese así, tendría que ser un proceso contencioso. Bueno, según la decisión de la Corte Suprema, decide de que primero es una incorrecta valoración probatoria. La partida de nacimiento estadounidense mantenía al padre como progenitor, como ya estaba mencionando, y que no existía alteración y filiación, sino únicamente un cambio normativo, ¿no? Según la existencia del vicio procesal grave, en el proceso de exequatur en el Perú no se notificó correctamente al padre. La notificación edictal requiere diligencia agotada, ¿no? Y declaración bajo juramento conforme al artículo 165, ¿no? Al no cumplirse, se configuró la nulidad insanable según los artículos 171 y 176 del mismo código, ¿no? Bueno, eh, en el análisis jurídico podemos considerar que la Corte aplicó correctamente los principios de derecho internacional privado, el principio de no reexamen de fondo, no se tomó en consideración el fondo, más sí la validación del mismo hecho, ¿no? Eh, También se puso en consideración la protección del derecho a la identidad, ¿no? En el artículo 1 y el artículo 19 del Código Civil, el principio de interés superior del menor, del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, la Corte Suprema dejó claro que el exequatur es un control formal, no una nueva instancia para discutir el cambio fue correcto o no, ¿no? Si el cambio fue correcto o no. Bueno, como conclusión podemos determinar que este exequatur es un control formal, ¿no? Y no permite reexaminar el fondo del asunto, más sí evaluar los requisitos fundamentales del, que se cumplan, ¿no? El cambio de nombre no equivale a un cambio nuevo de filiación. Eso también como conclusión determinamos, porque no era una nueva filiación, sin embargo se mantenía, según la partida original, al padre y a la madre, ¿no? El orden público no debe interpretarse como forma restrictiva, ¿no? Deben garantizarse siempre el derecho a la defensa y de terceros afectados, en este caso del padre, ¿no? Pero no, como no se omitió y si no se notificó correctamente, básicamente no se cumplió la nulidad de este acto, ¿no? La Corte Suprema equilibró la cooperación internacional de protección del menor, ¿no? Y debido a este proceso damos en consideración de que no salió favorable en esta ocasión por no cumplirse los requisitos de notificación. Eso es todo y muchas gracias, doctora.